1935, en el barrio Paso de la Arena del departamento de Montevideo, hijo de Demetrio Mujica Terra y Lucía Cordán. Tuvo influencias políticas porque en los terrenos, en las tierras de su abuelo paterno se entrenaban soldados, la resistencia de levantamientos contra los diferentes caudillos de su tiempo. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la escuela pública. Terminando así con ingresó a un preparatorio de Derecho en el Instituto de Vázquez Acevedo, ciclo que no terminó. Su tío materno Ángel Cordán era el nacionalista y tuvo mucha influencia sobre la formación política de Mujica. Mujica, aparte de esto, antes de su juventud, antes de dedicarse más a la política, pues ciclista y corrió en algunos géneros. La que sigue, por favor. Su padre murió a los 6 años de edad, entonces, pues por así decirlo, fue creado mayormente por su madre. En 1956 conoció el entonces diputado nacionalista Enrique Erro, militante de su sector, que era liberador, por así decirlo, o los de izquierda. Desde entonces comenzó a militar en el Partido Nacional, donde llegó a ser secretario de la Juventud. A pesar de que no terminó con sus estudios de preparatoria, de universidad, él tenía una habilidad, ¿no?, para comunicar y en 1962 el Partido Nacional y crean la Unión Popular junto al Partido Socialista de Uruguay y en un pequeño grupo de nuevas bases. En 1958, antes de esto, vimos por primera vez el herrerismo y Erro, que es el que había conocido antes, fue designado ministro de Trabajo y se fue acompañado por Mujica. En esta época, ellos, en 1958, antes de 1962, obvio, postula a un candidato, por así decirlo, a Emilio como candidato a la presidencia de la República. Pero pues obviamente eran de izquierda, iban comenzando, rotundamente perdieron, ¿no? En los años 60 se integró al movimiento de liberación Tupámaros. Tupámaros significa como el que sigue el movimiento de liberación nacional, con el que participó en operativos guerrilleros. En estos operativos guerrilleros, bueno, fue herido de bala, estuvo bajo la clandestino, por así decirlo, pues porque era muy, pues eso estaba prohibido. En enfrentamientos armados fue herido de 6 balazos, fue apresado 4 veces y en 2 oportunidades se fugó de la cárcel de Punta Carretas. En total, Mujica pasó casi 15 años de su vida en prisión. Su último periodo de detención duró 13 años, entre 1972 y 1985. Fue uno de los dirigentes Tupámaros que la dictadura cívico-militar tomó como rehenes, lo que significaba que serían ejecutados en caso de que su organización retomara las acciones armadas. Fue mucho tiempo, incluso Mujica en entrevistas que se le han hecho, dijo que esos años de soledad fueron los que más le enseñaron. Estuvo 7 años sin leer un libro y recuerda que tuvo que repasarlo todo, menciona él, como galopar hacia adentro para no volverse loco, fueron muchísimos años. Entre los rehenes también se encontraban Eleuterio Fernández Huidobro, quien fue su ministro de Defensa Nacional en su gobierno, y el fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupámaro, Raúl Sena. ¿La que sigue? La que escribe. ¿No me escucha? Ahí está. Sí, ahí está. Perdóname. Luego del retorno de a la democracia,
salió en libertad, beneficiado por una ley el 8 de marzo de 1985 y se decretó una amnistía de delitos políticos. Y a partir de 1962, o sea, él quedó liberado de todo eso. Tras algunos años de la apertura democrática, creó, no se dejó de todo esto a pesar de todo eso, sino creó junto con otros referentes del Movimiento de Liberación Nacional y otros partidos de izquierda el Movimiento de Participación Popular, que fue el que estuvo hasta antes de la presidencia. Sí, sigue, por favor. Ya lo vi. En las elecciones de 1994 fue elegido diputado de Montevideo. Su presencia en la arena política fue llamando la atención de la gente y en las elecciones de 1999 fue elegido senador. En ese año también se publicó un libro que se llama Mujica, de Miguel Ángel Campodónico, donde se recoge la vida y pensamiento de un guerrillero convertido en político por todo lo que había vivido. Su cónyuge se casó con Lucía Topolansky en el 2005, no tuvieron hijos. Ella también era líder en el movimiento de Liberación Nacional y nada más. Edith, oye, ¿y ese libro lo venden aquí o aquí? Yo lo busqué y está disponible en internet. No sé aquí dónde lo podría conseguir, pero sí está. De hecho, son 2 libros. Ahorita les voy a platicar de los. ¿Perdón? En librería de Cervantes, creo que puede haber. Ajá, sí. El 1 de marzo del 2005, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, lo designó ministro de Ganadería y Agricultura y Pesca. Estaba de senador, lo llamaron, ¿no? Acompañado en la subsecretaría por Ernesto Agassi, de profesión ingeniero agrónomo. O sea que el propio Mujica dijo que el verdadero ministro iba a ser Ernesto Agassi porque sí sabía del tema, por así decirlo. Él, pues, como les dije, no terminó ninguna carrera profesional. Abandonó el cargo el 3 de marzo del 2008, dejándole el puesto al entonces viceministro Ernesto Agassi y regresó al Senado. Desde que su regreso se empezó a especular, por así decirlo, la insistencia de su eventual postulación a la presidencia. Y como que él daba así de que, pues sí, no, yo voy a, como que sí quería, por así decirlo, porque visitó al presidente de Argentina, aun cuando era senador, como dando a pensar de que sí quería postular. Llamaba la atención porque era un operador político, generaba opinión y tenía una capacidad de diálogo con la sociedad. Se destacó por sus expresiones curiosas, por sus comentarios sorprendentes y, bueno, un poco salidos de tono a veces. En el Congreso Extraordinario de Selmar Michelin, del Frente Amplio, llevado a cabo entre el 13 y 14 de diciembre de 2008, lo proclamaron como el candidato oficial del Frente Amplio para las elecciones internas del 2009. Aunque, bueno, tenía que disputarse, por así decirle, el puesto contra Danilo Astori, Daniel Martínez, Marcos Carámbula y Enrique Rubio. Rubio y Martínez desistieron de esta precandidatura, por así decirlo. Entonces nada más las elecciones fueron entre Astori, Carámbula y él, Mujica. El 28 de junio de ese mismo año, tras las elecciones internas, resultó elegido como candidato único a la presidencia del Frente Amplio. Danilo Astori aceptó candidato a vicepresidente. Aquí empezó como que a visitar, durante el transcurso de toda su campaña apuntó un cambio de su imagen. ¿Por qué? Porque era muy impopular. De hecho, nunca vistió corbata. Sí, trajes a la medida, pero nunca corbata. ¿Sí, por
ya que